Hey, hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabían que todos los días, por todo el mundo, millones de personas usan una palabra que tuvo su origen en El Salvador? Así que hoy te muestro uno de los mayores legados del Salvador hacia el mundo y que probablemente no sabías que era una palabra de origen salvadoreño. Así que te invito a que me acompañes a ver hasta el final este interesante video. Durante la época precolombina, buena parte de El Salvador estaba habitada por los pipiles, que hablaban idioma pipil o náhuatl. Pero ¿sabías que cada día por todo el mundo millones de personas hablan en pipil? La palabra chocolate es parte del vocabulario de muchos idiomas en el mundo. Cuando llegaron los españoles a la región pipil de los Izalcos, al poniente de El Salvador actual, el chocolate era la receta de una bebida que se preparaba con el cacao de la zona. En la Mesoamérica precolombina, las recetas de bebida de cacao eran características de cada lugar y se distinguían por sus combinaciones de especias, el procedimiento de preparación y el sabor particular que el terreno daba al cacao. Además, desde antes de la invasión española, las semillas de cacao se ocupaban como moneda para pagar tributo, fijar precios y hacer compras cotidianas. El corazón político de los pipiles Izalcos, uno de los estados precolombinos más importantes del sur de Mesoamérica, estaba situado en el actual departamento de Sonsonate, en El Salvador. El poder político de los pipiles Izalcos se basaba en una producción de cacao que no tenía igual en toda Mesoamérica. Por lo tanto, la región de los Izalcos en aquella época era un lugar de mucha riqueza. Al principio de la época colonial, los europeos aceptaban con más entusiasmo el cacao en la forma de moneda que las preparaciones de dicha semilla en su forma de comida o bebida. Sin embargo, con el tiempo, los colonizadores desarrollaron el gusto por el cacao y su importancia económica aumentó durante el siglo XVI. Desde 1562 hasta 1615 se exportaron unos 1.200 millones de semillas de cacao desde el puerto de Acajutla, aunque durante estos años el comercio del cacao tenía una importancia central en la economía colonial. Hasta 1580, la palabra chocolate no se mencionaba ni en el centro de México ni en Europa, solamente se hacía referencia al cacao o a la bebida de cacao. La palabra chocolate se encontraba principalmente en la zona pipil y con la que se referían a una bebida específica de cacao y achiote. Chocolate tiene su origen lingüístico entonces en el náhuatl. Escuchen, digo náhuatl, que es la lengua de los pipiles, y que se derivaba del náhuatl, que se hablaba más al norte, sobre todo en la región de lo que ahora se conoce como México. La palabra chocolate no se encuentra en ningún documento que se origine en México hasta después de 1580. Pero, ¿qué pasó en 1580? El precio del cacao ascendió a más de 10 veces su valor anterior. Era una fuente de valor de grandes proporciones. La región de los Izalcos producía mucho más que otros lugares. Era un lugar famoso para enriquecerse con rapidez. Durante el periodo de máxima producción de cacao izalqueño, la palabra chocolate comenzó a ser usada más allá de las fronteras de Guatemala. Entonces la palabra chocolate se encontró cada vez con más frecuencia durante la época colonial, hasta llegar a convertirse en una palabra de uso común a nivel mundial para designar a los productos con contenido de cacao. Esto llegó en el periodo que el cacao llegó a alcanzar unos precios sin precedentes durante la época colonial. Entonces, el chocolate, la bebida pipil de cacao, era tan icónica que todos en la región
comenzaron a utilizar su nombre. Esta jornada sistémica conllevó implicaciones económicas y sociales para los habitantes de los Izalcos, que se tradujeron en cambios en los asentamientos y en el uso de materiales culturales. Por ejemplo, aunque por orden oficial el programa de congregaciones, o sea, asentamientos indígenas en pueblos, en la zona de los Izalcos, debía haberse comenzado alrededor de 1550. Los restos arqueológicos en Caluco, un pueblo de congregación, indican que la población se estableció más tarde, alrededor de 1580. Esta era una estrategia para dejar a los productores de cacao en su lugar de origen, para no interrumpir sus labores. Hay poca evidencia de asentamientos precolombinos en las zonas contiguas a los pueblos de los Izalcos, pero se encontraron gran cantidad de artefactos que pertenecen a los siglos XVI y XVII. La población de los Izalcos creció en el siglo XVIII, pero los habitantes de Sonsonate no tenían mucho interés en inversiones agrícolas alternativas. La principal producción de cacao ya se había trasladado a Ecuador y Venezuela, donde se basaba en mano de obra de esclavos africanos en lugar del conocimiento y habilidades de los indígenas que lo habían cultivado por años. Después de la época de máxima producción en los Izalcos, los izalqueños mantuvieron sus enlaces con las redes de comercio mundial. La exportación de la zona de los Izalcos no se recuperó hasta finales del siglo XVIII, cuando bajó sustancialmente el precio del cacao. Al mismo tiempo, el cacao entró a la cocina europea como chocolate, que pasó a ser un alimento común. El paisaje cultural de los Izalcos se transformó en un espacio cultural donde dominaban las haciendas. Este cambio de tierras a propiedad privada marginaba a los indígenas que permitían y propagaban el cultivo del cacao. Sin embargo, todavía subsiste la industria pipil del cacao, y cada vez que en el mundo alguien pide chocolate, es un recuerdo del pasado colonial de los pipiles que habitaron El Salvador. Y dime, ¿qué te parece este interesante dato cultural? ¿Sabías que la palabra es de origen salvadoreño? ¿Qué pensarás ahora cada vez que vayas a una tienda o a un supermercado a comprar un chocolate? Déjame aquí abajo tus comentarios para ver qué opinas tú de este dato del origen de la palabra chocolate. Y ya sabes que si este video te ha parecido interesante, por favor, no dejes de premiarme con un like, un comentario, y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video. Así que, hasta la próxima, George Tubers Culturales. Hasta pronto.